Varios son los beneficiarios que establece la Ley 100 de 1993 para la pensión de sobrevivientes, y entre estos encontramos a los hijos en condición de invalidez que hayan dependido económicamente del causante. Si quieres conocer cuáles son los requisitos que deben acreditar estas personas para poder acceder a esta prestación, te invito a que te quedes hasta el final del video. Los primeros beneficiarios en la pensión de sobrevivientes son el cónyuge y la compañera o compañera permanente, quienes podrán disfrutar de esa prestación de forma vitalicia. En igual sentido y al mismo nivel que el cónyuge y la compañera permanente están los hijos del causante. Los hijos menores de 18 años podrán disfrutar temporalmente de esa pensión de sobrevivientes hasta los 18 años, y entre los 18 y 25 podrían disfrutar de esa prestación siempre y cuando acrediten que están estudiando. No obstante, los hijos en condición de invalidez podrían eventualmente disfrutar de esta prestación de forma vitalicia. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su literal C, establece los requisitos que debe acreditar un hijo en condición de invalidez para poder acceder a la pensión de sobrevivientes. Básicamente, la norma establece tres requisitos. El primero es el parentesco con el causante, el segundo es la condición de invalidez y el tercero es la dependencia económica respecto del causante. El primer requisito entonces que exige la norma es acreditar el parentesco. El presunto beneficiario en calidad de hijo inválido debe acreditar que efectivamente es hijo del causante, y esto lo puede hacer con el registro civil de nacimiento. No obstante, si es un hijo que no fue reconocido, es un hijo extramatrimonial, por ejemplo, o es un hijo de crianza, muy seguramente tendrá que acudir a las vías judiciales para lograr acreditar que efectivamente esa persona es hijo del causante. El segundo requisito que exige la norma es acreditar la condición de invalidez. Y en este entendido tenemos que remitirnos al artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que nos dice que una persona es declarada en condición de invalidez cuando acredite que ha perdido su capacidad laboral como mínimo en el 50%. Y aquí es muy importante tener en cuenta esto porque la persona que vaya a acreditar esa condición debe presentar un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Este dictamen es realizado por las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral cuando hablamos, por ejemplo, que es una patología de origen común la que causó esa invalidez. Entonces la persona tiene que recurrir a las EPS o en su defecto al Fondo de Pensiones en caso de que esté afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Estas dos entidades podrían realizar ese dictamen. Posteriormente, las personas tienen la oportunidad y el derecho de apelar esas decisiones de estas entidades, pero tenemos que recordar que hay un término para ello, para que las personas puedan ejercer esos recursos, y estos dictámenes entonces puedan ir a ser revisados por la Junta Regional de Calificación y posteriormente por la Junta Nacional de Calificación, quienes son en última los que van a definir cuál fue la pérdida de capacidad laboral y cuál es la fecha de estructuración de esa invalidez. Aquí es importante tener en cuenta que la persona no solamente tiene que acreditar la condición de invalidez, es decir, que como mínimo obtuvo un 50% de su pérdida de capacidad laboral, sino que también es vital la fecha de estructuración de esa invalidez, es decir, la fecha de origen de esa pérdida de capacidad laboral. Y es que si la persona le fijan la fecha de estructuración posterior al fallecimiento del causante, no puede acceder a esa prestación, porque esa invalidez tiene que estar vigente antes del fallecimiento del causante. Aquí es importante decir que este tema ha sido muy complejo durante varios años, porque lastimosamente este tema es el que ha hecho que a muchas personas le nieguen la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo inválido. Esto porque, como decía anteriormente, la fecha de estructuración tiene que haberse fijado antes de la muerte del causante. Y lastimosamente las entidades de seguridad social, como las juntas de calificación, se han equivocado al evaluar esa pérdida de capacidad laboral y especialmente en definir esa fecha de estructuración. Muchos dictámenes de pérdida de capacidad laboral poseen la fecha de estructuración del día en que se hizo el dictamen. Y aquí es importante mencionar también que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han definido que la fecha de estructuración
debe provenir de un análisis integral de todo el historial médico, no solamente del tipo de patología, de las enfermedades, de los síntomas, sino también de su actividad laboral, con el fin de determinar el momento más cercano a la realidad en que esa persona perdió su capacidad ocupacional y le impidió entonces vincularse al mercado laboral debido a su invalidez. Este tema de la fecha de estructuración tiene mayor complejidad, especialmente en aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en el entendido que estas enfermedades son progresivas, van deteriorando la salud con el tiempo. Personas que padecen, por ejemplo, enfermedades desde muy niños, pueden trabajar, pero en un momento dado esas enfermedades le causaron secuelas tan graves que le impiden poder conseguir un trabajo o le impiden trabajar debido a su condición de invalidez. Precisamente en estos casos es que las personas deben aportar todo su historial médico con el fin de que estos médicos laborales puedan evaluar desde cuándo se iniciaron los síntomas, cuáles fueron las secuelas que fueron dejando en la salud de la persona y cuál fue el momento más cercano a la realidad que le impidió a esa persona vincularse al mercado laboral precisamente por esas condiciones de salud y poder entonces definir de manera más certera cuál fue el momento en que esa persona perdió su capacidad para trabajar debido a esa invalidez. Y es precisamente en estos casos en que las personas deben presentar todo el historial médico con el fin de que los médicos laborales puedan analizar integralmente toda la historia clínica en aras de determinar cuándo se iniciaron los síntomas, cuándo aparecieron las secuelas y en últimas determinar con un momento más cercano a la realidad cuando esa persona perdió su capacidad para trabajar debido precisamente a las condiciones de salud que lo venían afectando y de esa manera entonces definir la fecha de estructuración de esa invalidez. Por último, el tercer requisito que debe acreditar un hijo en condición de invalidez que desea acceder a la pensión de sobrevivientes es la dependencia económica respecto del causante. Y aquí, al igual que esa pérdida de capacidad laboral, tiene que acreditarse que esa dependencia económica existió antes de la muerte del causante. Aquí es importante decir que no se trata de una dependencia económica absoluta, y en esto tanto la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en afirmar que no se puede exigir una dependencia absoluta, es decir, que la persona no pueda recibir otro tipo de ingresos o que la persona no pueda tener, por ejemplo, una vivienda propia, sino que se debe acreditar en el proceso que efectivamente esa persona dependía económicamente del causante en tanto no podía satisfacer sus necesidades básicas. Y aquí es importante tener en cuenta unos criterios que se han fijado por parte de las altas cortes para determinar si existía o no una dependencia económica. El primero de ellos es que la dependencia económica debe ser cierta y no presunta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe presentar pruebas que efectivamente dependía económicamente del causante. No basta con presentarse ante un notario y manifestar que dependía económicamente de esa persona que falleció. Debe presentar elementos de convicción que puedan evidenciar que efectivamente esa persona recibía una ayuda económica respecto del causante. El segundo criterio que se debe tener en cuenta es que la dependencia económica debe ser regular y periódica. En otras palabras, aquí no se puede tener en cuenta ni cualquier tipo de regalos, ayudas o cualquier auxilio eventual que el fallecido le brindaba al presunto beneficiario, en este caso al hijo inválido que pretende reclamar esta prestación, sino que se debe demostrar que esa ayuda económica era periódica, con el fin de ayudarle a su hijo a suplir sus necesidades básicas y de esta manera poder tener una vida digna. El tercer requisito es que esa dependencia económica debe ser significativa respecto a otros ingresos que pudiera recibir el presunto beneficiario. En otras palabras, quiere decir que esa ayuda que le brindaba a su padre cuando estaba en vida debe ser mayor al valor que recibía por otros ingresos. Si bien es cierto, no se puede negar que esa persona pueda recibir otro tipo de ingresos, el mayor valor tiene que estar centrado en la ayuda que le brindaba a su padre cuando estaba en vida. Si no es así, no se puede hablar de una dependencia económica. Finalmente hay que decir que los requisitos que exige la normatividad para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo inválido son concurrentes. Es decir, que si falta uno de estos no puede acceder a la prestación. Recordemos que es el parentesco,
la pérdida de capacidad laboral como mínimo en el 50% y la dependencia económica respecto del causante. Si no logra acreditar estos 3 requisitos con fecha anterior a la muerte del causante, de esta manera entonces esa persona no puede acceder a la pensión de sobrevivientes. También hay que tener en cuenta que si la persona solicitó al fondo de pensiones el reconocimiento de esta prestación y le es negada con fundamento en que no cumplió con estos requisitos, la persona entonces puede iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral o en su defecto también ante la jurisdicción contenciosa administrativa si se trata de un empleado público para acceder a esta prestación, con el fin de demandar al fondo de pensiones y poder acreditar en este proceso con otras pruebas que se deben de presentar para acreditar el cumplimiento de estos requisitos. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín, pero recuerda que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video encontrarás un link con los medios de contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.